Hola, buenos días a todos. Soy Delfín Barredo, la directora de Factor Humano, Información y Eventos, y os doy la bienvenida a este seminario virtual que hemos organizado desde Factor Humano junto con Oracle y que hemos titulado La gestión del talento en organizaciones líquidas y flexibles, que es uno de los nuevos retos de los recursos humanos. Para aquellos que quieran realizar preguntas a los ponentes que hoy participan en el debate, les animo a que lo hagan en la sección preguntas del panel de control que podrán encontrar a la derecha de sus pantallas. Por otra parte, al terminar la sesión podrán completar el cuestionario que les aparecerá en pantalla y que nos será a nosotros muy útil para poder ofrecerles nuevas sesiones sobre temáticas de su interés. Pues sin más dilatarlo, comenzamos ya dando paso a Eduardo Martínez. Él es el Iberia HCM Country Leader de Oracle y moderador de este debate. Eduardo, cuando quieras puedes comenzar. Hola Delfín, buenos días. Muchas gracias por la oportunidad de participar en este webinar. Gracias a iFiles, gracias a Factor Humano y especiales gracias a todos los que nos estáis hoy escuchando y además desearos que estéis bien, que estéis saludables y llevando lo mejor posible la situación en la que estamos. Bueno, pues para empezar a hablar de un tema tan interesante como el que nos trae hoy, voy a hacer referencia a un estudio del mes de junio de IDC, la consultora de análisis, en el que aseguraba que el 77% de las empresas españolas están afrontando en estos momentos proyectos e iniciativas relacionadas con la transformación Agile. Es un tema, por lo tanto, que está en la agenda de todas las compañías y en concreto este estudio hacía referencia o se entendía el concepto de Agile como una nueva forma de trabajar y de liderar. También muy importante esta segunda parte. Y además reconocía la importancia de palabras como transformación digital o cambio en modelos de gobierno y la necesidad de un nuevo estilo de liderazgo asociado a toda esta transformación Agile. En lo que tiene que ver con los departamentos de recursos humanos, el dato sorprendía un poco más. Este estudio aseguraba que el 52% de las empresas encuestadas en el mismo reconocían no haber hecho ningún tipo de transformación en su departamento de recursos, de recursos humanos, en los últimos años. Era un dato que chocaba un poco que choca un poco con el avance tan importante en aplicación de Agile y transformación al que hace referencia el informe. En paralelo con esto, la semana pasada, José María Álvarez Pallete, presidente ejecutivo de Telefónica, declaraba que la situación actual de pandemia, en su opinión, ha acelerado los procesos de digitalización empresarial entre 3 y 5 años. Luego, realmente parece que, por un lado, el tema de transformación, de agilidad, de buscar organizaciones más flexibles y más líquidas está claramente en la agenda de las empresas. Esto además se está acelerando, yo creo que es indudable, estoy muy de acuerdo con José María Álvarez Pallete. Todo este proceso se está acelerando con la situación que estamos viviendo actualmente, pero no siempre, si hacemos caso a ese estudio de IDC, no siempre el Departamento de Recursos Humanos está liderando este tipo de iniciativas. Con lo cual yo creo que tenemos un punto de partida muy interesante pues para poder debatir hoy y para poder hablar hoy con algunos expertos en el ámbito de gestión de personas que nos van a ayudar a discernir realmente cuál es la situación y cómo, sobre todo, cómo lo están haciendo ellos en sus empresas. Para ello tenemos con nosotros a las siguientes personas que paso a presentar. Por un lado, y por un pequeño problema técnico no vamos a poder ver probablemente su cámara, pero va a estar con nosotros todo el rato. Cristina Hebrero, directora de People and Change de KPMG. Buenos días, Cristina. Hola, buenos días, Eduardo. Buenos días a todos. Florentino Díez Andrés, director de Recursos Humanos de HM Hospitales. Buenos días, Florentino. ¿Qué tal, Eduardo? Buenos días a todos, a los panelistas y al resto de asistentes. Estupendo. Florentino Jesús Royán, director de Recursos Humanos de Air Liquide Healthcare Iberia. Buenos días, Jesús, también para ti. Hola, buenos días a todos, a toda la audiencia, a los panelistas y nada, esperemos pasar una buena hora juntos compartiendo experiencias. Estupendo, Jesús, bienvenido. Y finalmente Maribel Álvarez Heras, que es la Head of Talent en Human Resources de Zurich Seguros. Buenos días también, Maribel. Hola, buenos días a todos, panelistas y oyentes. Un placer. Muy bien. Pues nada, gracias a todos y vamos a comenzar, si os parece, este webinar que, como venimos hablando, vamos a intentar que sea
lo más práctico posible. Seguro que todas las experiencias que tenéis que contarnos, que vivís en vuestro día a día, van a resultar de mucho interés para la audiencia. Y por otro lado, también vamos a tratar que sea lo más conversacional posible, de manera que no dudéis en hacer las aportaciones dentro o fuera de las preguntas que vayamos lanzando, pues para, si consideráis que pueden ser temas importantes para la audiencia, pues adelante, no dudéis en compartirlos. Le voy a pedir a Maribel que comience contestando a las siguientes preguntas. Maribel, en el caso concreto de Zurich, ¿qué objetivos empresariales crees que están llevando a las compañías a implantar este tipo de modelos organizativos más orientados a la agilidad y a la flexibilidad y a la liquidez de las organizaciones? Y dentro de esto, ¿cuáles crees que son los modelos pues que más habitualmente se están implantando, se están llevando a cabo? Vale. Bueno, pues vamos a intentar empezar encontrando el hilo. Para nosotros, un poco el concepto de liquidez es una liquidez no solo en estructuras o no solo en cultura, sino también en negocio, ¿no? Dentro de la pandemia, por ejemplo, ha funcionado perfectamente determinados retos, determinadas adaptaciones, como por ejemplo acercarnos más al cliente, sacar un bono específico. Entonces nosotros ya veníamos en los últimos años de una transformación digital importante. Sabéis que el sector seguros está mediado por redes de distribución, pero en nuestro caso también toda la parte digital se ha fomentado mucho en estos últimos años. Entonces eso ya requiere, dentro de una estructura más tradicional, una unidad que funciona de otra manera porque se crea casi como una startup dentro de la compañía. Creo que esta evolución del negocio, de ir del intermediado también al canal directo, la necesidad de estar cerca del cliente, para nosotros eso ahora es una obsesión, implica todos estos cambios organizativos que tienen que venir detrás. Porque si tienes que estar cerca del cliente, tienes que escuchar más a los que están cerca del cliente y eso también toca las estructuras. Eso nos ha pasado a nosotros, pero yo creo que está pasando en general y que es la base de un poco todo este cambio que luego se apoya en agilidad y se apoya en otras cosas. Lo que viene de esa necesidad constante de adaptarte a un cliente que cambia las necesidades o que llega la pandemia y cambia la situación. Por ejemplo, nosotros en pandemia los coches no se han movido en 2 meses y eso cambia la relación con el cliente y las necesidades de ese cliente. Muy bien, gracias Maribel. No sé quién quiere continuar. Si me permites, Eduardo. Claro. Bueno, antes de entrar en materia y de comentar lo que ha dicho Maribel, que me parece, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice, me ha parecido muy curioso algunos de los datos que has presentado en la introducción, ¿vale? Nosotros en Air Liquide somos del 70 y tantos % que estamos ahora inmersos en ese proceso de transformación. Y también somos, no somos del 50 y tantos % que comentabas, que no hemos hecho cambios en recursos humanos. Yo creo que hoy el foro en el que estamos, creo que hay mucha audiencia de colegas de recursos humanos. Y sí que me gustaría empezar por ahí porque en nuestro caso sí que estamos en una transformación radical de la función de recursos humanos, ¿vale? Que creo que es importante. Para empezar, cometieron el grave error de ponerme a mí de director de recursos humanos en febrero y además con un perfil muy curioso, un poco alineado con lo que decía Maribel del negocio. Yo mi formación es de recursos humanos, hice relaciones laborales, estuve 10 años trabajando en recursos humanos en diferentes empresas y también en Air Liquide, y en un momento dado me fui al negocio. He estado 10 años en la parte comercial y como director de marketing y comunicación. Y ahora vuelvo a recursos humanos y me parece muy interesante la perspectiva de liderar un cambio de empresa, de una transformación de la empresa de recursos humanos, conociendo o habiendo estado en el negocio, ¿vale? Nosotros siempre decimos, o muchas veces decimos, que recursos humanos tiene que estar al lado del negocio, y yo siempre digo que no, que es que nosotros somos parte del negocio, no tenemos que estar al lado, somos parte del negocio y tenemos que estar 100% involucrados y cada vez más dentro del negocio, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente como comentario, me ha parecido muy, muy curioso el dato y nosotros sí que tenemos la gran suerte de que estamos desde recursos humanos liderando esa transformación de la compañía
hemos creado un proyecto que ahora, luego si queréis comentamos un poco más en detalle, un proyecto que llamamos Ítaca, y básicamente es transformar nuestra compañía, lo que hemos llamado una Smart Working, una Smart Company, ¿vale? Es una compañía muy digital, con nuevas formas de trabajar, con nuevos espacios, con un nuevo concepto, ¿no? Entonces, pero bueno, que simplemente como introducción que me parecía curioso, o que quería comentaros el hecho de eso, de que recursos humanos no debemos que estar cerca, sino que somos parte del negocio, ¿vale? Florentino, Cristina, quizá queráis comentar algo. Cristina, si quieres, no te vemos, Cristina, te cedo primero la palabra. Vale. Bueno, lo primero disculpar, me da mucha rabia no veros y que no me veáis, porque además yo soy partidaria totalmente de siempre poner la cámara, ¿no? Creo que ayuda muchísimo a conectar y lamento mucho que en esta ocasión pues la tecnología, pese a haberlo preparado y demás, bueno, siempre a veces nos juega malas pasadas, ¿no? Y es un ejemplo más de lo que dependemos de la transformación digital y lo que dependemos de la tecnología. Yo creo que es incuestionable el no dar la relevancia que tiene a la transformación digital. Creo que todos éramos conscientes antes de la pandemia y la pandemia pues ha venido a acelerar todavía más, ¿no? Con los datos que comentabas, Eduardo, al principio. Nosotros tenemos un estudio que hacemos a CEOs de todo el mundo y les preguntamos acerca de cómo ven el futuro y bueno, y en el contexto de la nueva realidad, pues en el mes de julio pues también les preguntamos cuáles eran sus prioridades, cómo habían cambiado sus prioridades con todo el nuevo contexto, y el 80% de los CEOs a nivel internacional afirmaba que la pandemia efectivamente ha acelerado esa transformación digital todavía más, ¿no? Y que es una cuestión absolutamente crítica para no solamente asegurar la supervivencia de las compañías, que no es poco, sino para asegurar el crecimiento a futuro. Entonces, yo creo que en ese contexto, yo creo que en el que todos estamos de acuerdo, ¿no? con esta transformación digital que nos afecta a todos y en gran medida a las personas, al talento. Yo creo que a lo largo de la sesión de hoy hablaremos cómo no es solamente, ni muchísimo menos solamente tecnología es un facilitador absolutamente, pero hay que hacer muchos esfuerzos de cómo adaptar el talento para que consigamos beneficiarnos de todas las oportunidades que nos brinda la tecnología. Y respecto del punto que estábamos comentando y que estabais comentando respecto del papel del área de recursos humanos, pues yo creo que el área de recursos humanos no se ha encontrado en un momento tan crítico y tan relevante para las organizaciones como el actual. Yo creo que el área de recursos humanos ha demostrado en la gestión más inminente de la crisis, pues ese liderazgo para asegurar la sostenibilidad del negocio, pero en el futuro y en los próximos meses que vienen, pues tiene que ser el catalizador de la gestión del cambio y del acelerador y facilitador de cómo contribuir a que las organizaciones ganen en esta agilidad, liquidez, flexibilidad. Y yo creo que en los próximos minutos podemos ir comentando quizás ejemplos, ¿no? Como decías, Eduardo, de que pongamos un poco ejemplos de qué han hecho nuestras organizaciones o ejemplos que hemos visto en otras compañías de pequeñas acciones que se han puesto en marcha para contribuir a esa agilidad, flexibilidad, que no persigue otra cosa que la sostenibilidad del negocio, pero no solo eso, sino el crecimiento del negocio, que es yo creo un reto muy grande en el contexto en el que nos encontramos. Muy bien. Bueno, pues por daros yo mi opinión, la verdad es que da gusto compartir en este caso mesa con vosotros por las reflexiones, ¿no? que hacéis, ¿no? y por la riqueza. Es curioso cuando nos invitáis a participar en la webinar, cómo, viendo, digamos, empresas radiantes distintas, en sectores diferentes, cómo es el contexto actual, el escenario de que COVID nos ha afectado a todos, ¿no? Y cómo estamos viviendo en nuestras organizaciones este cambio, ¿no? En mayor o menor medida. Habéis dicho ya algunos términos que yo creo que van a ser mucho en el debate de hoy, ¿no? Temas de negocio, tecnología, personas, talento, ¿no? Que yo creo que todas entran dentro del mismo saco, ¿no? En el fondo están indisolublemente unidas, ¿no? Y son necesarias, ¿no? Como tú apuntabas, Jesús,
realmente recursos humanos, el papel nuestro de recursos humanos de la función tiene que estar a la par, ¿no? Dentro del negocio, ¿no? No solamente acompañar, sino incluso liderar y ir por delante, ¿no? En el caso nuestro de CDH Hospitales es verdad que bueno, tenemos una realidad complicada este año, ¿no? Bueno, un poco por poneros en contexto a vosotros y que creo que conocéis al resto de asistentes, ¿no? HM Hospitales tiene 16 hospitales ahora mismo en toda España, prácticamente 6.000 empleados, en un entorno no está muy difícil con todo el tema de la pandemia, ¿no? Es verdad que al final dicen que las circunstancias te obligan, ¿no? A acelerar, ¿no? Y a sacar, digamos, donde no hay, ¿no? A optimizar esos recursos, ¿no? Y sobre todo a intentar adelantarte la medida posible, ¿no? Creo que en general mi percepción es que no estamos preparados en general, salvo reacciones muy concretas, pero es verdad que la lectura positiva de todo este escenario que estamos viviendo es que nos hemos puesto las pilas unos y otros, ¿no? Y que esto ha permitido quizás una mayor unión, ¿no? Dentro de lo que son las propias organizaciones, de lo que es ese negocio, la parte, digamos, más puramente económica, por así decirlo, o de esos intereses que se perseguían, esa supervivencia junto con lo que son las personas, ¿no? Que van indiscutiblemente unidas. En nuestro caso, como entraré un poquito más en detalle, pues creo que al final recursos humanos tiene que ser un poco el modelo y ejemplo, ¿no? Y nosotros, digamos, hemos empezado hace unos meses ese proceso de cambio acelerado, precisamente pues con un lema, ¿no? Ser ese modelo, ese ejemplo que queremos transmitir, ¿no? Que en el fondo es lo que queremos que permee al resto de la organización, ¿no? Pues un poco generando estructuras de trabajo mucho más colaborativas, como también apuntaremos después en la toma de decisiones, compartiendo de una manera más dinámica y un poco intentando adaptarnos a estas circunstancias. Bueno, en principio yo creo que para poner un poquito de contexto, de acuerdo también totalmente con lo que has comentado al principio, los datos que comentabas también llaman a mi atención, porque bueno, pues al final estamos en un mundo también de datos, ¿no? El dato es, la información es poder, ¿no? Es lo que nos permite también la información, poder tomar decisiones rápidas, ágiles, ¿no? Que las personas, digamos, realmente se adapten y hay que utilizar también todo eso pues en base a sistemas de información que permitan pues, utilizar todos esos recursos materiales, de capacidades de las personas y demás. Estupendo, Florentino. Gracias a todos por esta primera respuesta. La pelota ya está en juego. Luego yo creo que, como comentábamos antes, es el momento de entrar en un poquito más de detalle. Contadnos, por favor, y que empiece contestando quien quiera. Contadnos, por favor, cómo lo estáis haciendo en concreto en vuestras organizaciones, qué cambios estáis llevando a cabo, cómo estáis implantando estos modelos más ágiles, esta flexibilización de la organización para ser más líquidos y también cómo estáis haciendo la gestión del cambio, que estoy seguro que este es un factor clave en todo proceso de transformación y desde luego en este también. Entonces nos interesa mucho y seguro que a la audiencia le va a interesar mucho escuchar cómo estáis llevando a cabo esta gestión del cambio en vuestras organizaciones. Yo, si queréis, Eduardo, empiezo con algunos ejemplos de KPMG, que igual son pequeñas cosas, pero por dar ideas y por utilizar el foro, ¿no? Para compartir pequeños tips, pequeñas iniciativas que a nosotros por lo menos nos han funcionado. A ver, nosotros como firma de servicios profesionales tenemos la ventaja de que la naturaleza de nuestra organización está muy basada en equipos de proyecto. Es decir, funcionamos no tanto por organigrama, de hecho no existe un organigrama como tal, más bien funcionamos por equipos de proyecto que se constituyen de manera flexible para atender a las necesidades de nuestros clientes. Entonces, ese punto, digamos, de partida muy inherente a nuestra actividad nos da una ventaja ya de por sí de flexibilidad en el sentido de que se montan y desmontan los equipos de proyecto en la medida en que dura un proyecto. Y eso facilita bastante aspectos muy asociados a esta flexibilidad y agilidad que tiene que ver con la colaboración, el compartir conocimiento, el tener una capacidad de adaptación rápida, ¿no? A través de estos equipos autogestionados que trabajan en general con bastante autonomía para dar, como digo, soluciones a las necesidades de nuestros clientes. Pero más allá de eso, y dentro de también las iniciativas de transformación que ponemos en marcha en KPMG, organizativamente adaptamos mucho nuestras estructuras de manera permanente. Es decir, aplicamos cambios organizativos
uniendo o desuniendo capacidades y equipos de trabajo con mucha flexibilidad y de manera bastante frecuente. Eso también le añade el concepto de que estamos muy habituados al cambio y eso hace que nos adaptemos con mayor facilidad a nuevos cambios, ¿no? Porque no hay estructuras organizativas que duren, o sea, estamos permanentemente renovando, mejorando y en la medida en que cambian nuestros clientes y cambia el entorno, cambiamos nosotros o incluso intentamos hacerlo con anticipación. Y luego, por poner algunos ejemplos de otro tipo de iniciativas internas que ponemos en marcha para facilitar esa colaboración, esa transversalidad que creemos que es un elemento muy relevante para la agilidad. Y pongo algunos ejemplos. Por ejemplo, tenemos programas de becarios permanentemente donde los becarios rotan por distintas áreas de la compañía. Esa rotación hace que las personas cuando entran desde que son juniors en la organización llegan a tener un conocimiento bastante razonable de a qué nos dedicamos. Nosotros tenemos, en España somos 4.200 personas, a nivel internacional somos 200.000 en el mundo y prestamos servicios tremendamente variados. Por lo tanto, es hasta un poco difícil llegar a conocer todo el offering de servicios que tenemos en KPMG. Cómo trabajamos y si eso no lo fomentamos, hay la tendencia de quedarte trabajando en silos, que es todo lo contrario de lo que aspiran las organizaciones líquidas y flexibles. Entonces, este ejemplo de programas de becarios nos ayuda mucho desde muy juniors, los profesionales cuando se incorporan a la organización rotan y llegan a conocer muy bien otras personas, otros equipos y otro tipo de soluciones. Otro ejemplo sería, por ejemplo, nosotros todos los viernes del año hacemos sesiones tanto presenciales como webinars sobre nuestra organización y el tipo de soluciones que ofrecemos a nuestros clientes. Eso lo consideramos formación, incentivamos mucho que la gente se apunte a esas sesiones para llegar a tener ese conocimiento que decimos, pero no solamente el conocimiento, el conectar con otros equipos, el conocer y eso todo favorece la cooperación y la colaboración. Luego fomentamos mucho también, cada vez más, y debido a la complejidad de los problemas que tienen nuestros clientes, promocionamos mucho soluciones complementarias, es decir, equipos especializados de diverso tipo, desde tecnología, trabajando con abogados, trabajando con consultores, trabajando juntos para solucionar problemas de nuestros clientes. Y eso también enriquece esa colaboración, ese empaparte del conocimiento del prójimo y el poder conectar, colaborar y además, bueno, pues eso contribuye a experiencias enriquecedoras. Y ya para no extenderme mucho más, luego tenemos bastantes foros, comités, paneles transversales en esta misma línea que decimos de la colaboración. Y por último, un ejemplo que es bastante interesante. Nosotros tenemos una iniciativa que está apoyada en un programa, bueno, en tecnología que llamamos Catch the Expert y ahí están toda nuestra plantilla con su perfil de conocimientos, con las áreas de conocimiento que tiene. Entonces, si yo quiero para un cliente o para un proyecto saber quién dentro de la casa sabe de gestión del cambio, sabe de temas laborales, pues entro en esa aplicación, busco por las skills y me aparecen las personas que son referentes en cada uno de esos skills. Todo ello en este sentido de promover que el talento fluya, que el conocimiento fluya y que la colaboración y la conexión entre equipos ayude en aras de esa liquidez, flexibilidad. Fantásticos ejemplos. ¿Quién quiere continuar? Gracias, Cristina. Pues si queréis sigo yo, por ejemplo, explicando un poco cómo ha sido para Zurich. Zurich llevaba ya pues como 2 años trabajando con el concepto de agilidad, pero sobre todo más centrado, pues un poco como todos hemos empezado, ¿no? En las áreas de IT, gestionando los proyectos de IT de otra manera, etcétera, etcétera. Llegó la pandemia
Y en eso yo diría que la pandemia es un desastre social, de salud y de todo tipo, pero en algunas organizaciones yo creo que nos ha venido a apretar y acelerar ese cambio que decíais antes de adelantar 3 o 5 años. ¿Qué pasó en la pandemia? Todos trabajando desde casa, de hecho seguimos así, las 2.000 personas que somos en Zúrich en España, y eso aceleró la necesidad de funcionar de otra manera. Como os decía antes, ¿no? Había otras realidades, se crearon unos equipos que de hecho les llamamos guerrillas y que eran estos equipos multifuncionales que tenían la composición de diferentes ámbitos y de diferentes áreas donde estaba todo el mundo que tenía que decidir y se trabajó, por ejemplo, de cara al cliente, qué soluciones necesitábamos. Por ejemplo, de cara a la comunicación, qué soluciones necesitábamos. Y habían como hasta 8 guerrillas con equipos diferentes que trabajaban de una manera súper ágil porque la problemática se estaba dando ahora y la solución hacía falta ahora. Eso ha acelerado, esas guerrillas han generado como una semilla en la organización que ha hecho que una vez, os diría, esto se creó ya en marzo, estuvo muy activo, de hecho de ahí salió el bono cliente, de ahí salieron muchas acciones, pero eso ha generado como una cierta semilla cultural porque la experiencia ha sido, es bueno trabajar así, es rápida la solución, los equipos multidisciplinares se han comunicado muy bien y ha sido un logro organizativo y queremos más de esto, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado después? Después lo que ha pasado es que tenemos, como dice una persona de la organización, una persona de transformación, dice tenemos diferentes sabores de Agile en la compañía. Ese batido se combina de diferentes cosas. Informática tiene su planteamiento con grandes proyectos a veces que quieren transformar, pero, por ejemplo, la unidad de cliente, ese concepto de guerrilla ha seguido funcionando para algunas prioridades. Por ejemplo, y luego si queréis ya entrar en más detalle, en la unidad de humanos hemos entendido que tenemos que ser ejemplo y la hemos puesto del revés, con todo lo que eso supone. Y ahí ha ido naciendo diferentes sabores de esa terminología ágil, que ahora lo que estamos intentando es organizarlos, porque es verdad que cuando eso surge y comparte un mindset, que para mí es lo más importante, comparte un mindset en el centro, comparte un mindset, la inteligencia colectiva es muy superior a la inteligencia individual, comparte el mindset de olvidémonos de sacar soluciones perfectas y saquémoslas rápido y hagamos ensayo y error. Cuando ese mindset, que eso sí está, ese sí es como el ingrediente de los batidos diferentes, que tiene que ser común en todos, y luego cada uno tiene, algunos se apoyan en metodologías, otras se apoyan en otros funcionamientos un poco no tan encorsetados en metodologías, pero que sí que lo que valoramos más es cuál es ese mindset que está evolucionando. Y lo que nos toca ahora es darle, entre el equipo de recursos humanos y transformación, estamos trabajando para darle a ese mapa que se nos ha creado un poco espontáneamente, un poco por la necesidad, por la aceleración de algunos equipos, darle un orden y darle una visión y darle un desarrollo para que sea sostenible en la base, ese mindset, seamos todos conscientes de que esos son los principios y esas aplicaciones se vayan generando y se vayan consolidando en la organización. Y de ahí han salido, luego si queréis, los recursos humanos, cambios en enfoques de talento, cambios en enfoques de estructura, hasta el equipo de finanzas está ahora repensando desde Design Thinking cómo tenemos que trabajar para dar un servicio diferente a la organización y se ha puesto un nombre hasta chulo de organización, ¿no? Entonces estamos como todos en esa efervescencia de cómo cambia la organización siguiendo estos principios. Muy bien. Maribel, yo soy Jesús, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dices y me resulta muy familiar porque parece que, aunque estamos en entornos tan diferentes, lo que nos está pasando es muy parecido, ¿vale? Quizá escuchando a Cristina, a lo mejor por el mercado, por el tipo de negocio, tenéis un histórico mucho más asentado de metodologías ágiles, colaborativas, pero en nuestro caso en Airliquid estamos un poco como le pasaba a Maribel. En algunas partes de la organización sí que habían empezado a hacer algunas cosas. A nivel de negocio sí que somos una compañía que llevamos en el ADN el tema de innovación, de ofrecer siempre cosas únicas a nuestros clientes, pero a nivel interno seguíamos teniendo la misma forma de trabajar, las mismas estructuras, todo igual. Entonces llegó la desgracia del COVID, pero la verdad es que en un sentido, dándole la vuelta,
ha sido como que hemos cogido viento de cola y nos ha permitido una cosa que es fundamental, que yo creo que es una de las lecciones aprendidas de esta pandemia, que tenemos que atrevernos a cambiar, ¿vale? Muchas veces estamos con el freno de mano, o cuando yo me incorporé, se hablaba de hacer pilotos de teletrabajo y de pilotos de no sé qué. De repente el piloto fue, no, 1.200 personas a casa y ni piloto ni nada, o sea, todos teletrabajando como podíamos. Toma piloto. O sea, gracias a Dios, en nuestro caso la empresa sí que había hecho una gran inversión en los últimos años a nivel tecnológico, que es otro de los aspectos de este foro. Pues habíamos pasado todos al mundo Google, trabajando en la nube con Drive y tal, entonces sí que a nivel tecnológico nos permitió coger el portátil e irnos, pero todos esos miedos, esas barreras mentales que teníamos de vamos a transformarnos, se acabaron, o sea, se rompieron, pasaron, fue como una explosión. Entonces, cuando nosotros, igual que Florentino, hemos estado trabajando con vosotros y con muchos hospitales a nivel de intentar ayudar a los pacientes con el tema del oxígeno en esta pandemia que ha sido tan importante. Pero cuando pasó un mes de marzo-abril, que había sido el mega caos y sobrevivir como pudimos, en ese momento sí que empezamos a plantearnos, bueno, ¿y por qué no? O sea, teníamos muy claro que no queríamos volver a la misma empresa que dejamos en marzo, porque no era la misma realidad ni la misma situación. Los miedos se nos habían quitado de la cabeza, los pilotos ya no eran pilotos, ya eran realidades, y de repente dijimos, joder, pues vamos ¿por qué no nos atrevemos a hacer una gran transformación de compañía? Y lo estamos haciendo. Como os decía, pusimos en marcha un proyecto que entendimos que tenía que ser bastante global, que no solo fuera el típico proyecto de pues ponemos el teletrabajo de forma profesional y ya está, sino que tenía que ser mucho más allá. Y ahí un poco anticipándome a otra pregunta que yo creo que decías antes, Eduardo, de cómo lo estamos haciendo o qué estamos cambiando, pues básicamente lo que estamos haciendo, pues lo que hicimos fue crear un comité de cambio, ¿vale? Formado por personas de todas las áreas, de todas las edades, chicos, chicas, recién llegados, veteranos, con múltiples experiencias. Y ese es un poco el grupo inicial, el corazón que ha estado trabajando en este proyecto. Desde mayo hasta ahora el cambio está siendo radical. O sea, el tema del teletrabajo lo tenemos bastante enfocado y estamos en la fase final. Creo que seremos uno de los primeros, de las primeras empresas que tendremos un acuerdo con nuestros sindicatos, con un modelo acordado con ellos. Hemos hecho una reforma radical de las oficinas, o sea, teníamos la típica oficina de pues casi con call centers y espacios abiertos, pero mucha gente en filas y a la vieja usanza. Hemos cambiado todo y esta semana terminamos las obras con un enfoque mucho más colaborativo a espacios totalmente diferentes y al final es como tú decías, Maribel, un cambio de mindset. O sea, realmente tenemos claro que no queríamos volver a la misma empresa y que había que atreverse. Lo estamos haciendo. Una cosa que teníamos, la única cosa que no hemos cambiado ha sido seguimos apoyándonos en nuestros valores que definimos el año pasado, porque creemos que esa es la base de todo, el tema de los valores. Pero a partir de ahí se ha abierto la veda para hacer cosas diferentes y en eso estamos, ¿vale? Entonces yo creo que como lección aprendida hay que atreverse y ¿por qué no? Este es un muy buen momento porque se nos han quitado muchos miedos y muchas barreras mentales, ¿vale? Florentino, antes de darte paso, aprovecho porque hay una pregunta de la audiencia y si quieres para ti, dirigida para ti, y si quieres en tu respuesta, pues a lo mejor la puedes completar también haciendo algún comentario para contestar esta pregunta. La pregunta concretamente habla de que en un sector tan estratégico como es el sanitario en estos momentos, donde la presión que soporta la plantilla es muy grande, con bastantes absentismos, dificultades de contratación, bueno, y con una cierta situación también de agotamiento entre algunos de los profesionales que trabajan para vosotros. La pregunta es cómo estáis ayudando desde Recursos Humanos a mejorar el ánimo y apoyar a vuestros empleados en toda esta situación.
Bueno, pues cierto que creo que lo hemos comentado al principio, el COVID pandemia nos ha afectado a todos de manera, creo que total. Es cierto que en nuestro caso, como bien apuntabas y el oyente que ha hecho la pregunta, pues en el caso de todas las personas que están en primera línea, médicos, enfermeras, sociedades técnicos, hay una doble carga, ¿no? La física, digamos, y la emocional, ¿no? Sobre todo, pues viendo una situación tan compleja como la que hemos vivido, y teniendo en cuenta que tenemos todavía una situación de máxima incertidumbre, ¿no? Porque ojalá todo sea ahora mismo, pues podríamos decir que la luz ya será al final del túnel, ¿no? Pero no es así, ¿no? Hay una cosa que apuntó también Jesús, por un poco por intentar hilar todo, que creo que de las pocas cosas buenas que nos está dejando este cambio de paradigma es esa rotura, ¿no? Rotura digamos, de miedo, ¿no? Hay que haber respeto, sí, respeto, pero no miedo, ¿no? Al futuro y atreverse a cambiar, ¿no? En nuestro caso es verdad que tenemos una realidad distinta a la que habéis ido comentando vosotros, desde el punto de vista de que, bueno, pues nosotros, como digo, gestionamos hospitales, tenemos un día a día, digamos, que tenemos en la parte más puramente asistencial, clínica sanitaria, a pie de trinchera, ¿no? En todos los centros, hospitales policlínicos, pues con todos los profesionales que están dejándose la piel, ¿no? Y digo, tanto el personal sanitario como el personal que da soporte en los propios centros, ¿no? Personal de mantenimiento, celadores y que no sanitario, ¿no? Recepcionistas, administrativos, que en estos meses pues nos hemos visto un poquito obligados bueno, pues a sacar lo mejor de ellos, ¿no? Desde el punto de vista de estar muy cercanos, ¿no? Cuando los meses complicados, marzo, abril, mayo, muchas veces aquí en oficinas corporativas creamos un comité específico también de crisis, ¿no? Que creo que también ayuda mucho, un comité en el cual están representadas todas las, digamos, la alta dirección y lo que son todas las direcciones corporativas, tanto la parte puramente médica esencial como del resto de, digamos, de áreas corporativas, compras, recursos humanos, la parte de ingeniería, la parte de IT, un poco pues para complementar, ¿no? Pues para que esa toma de decisiones que ya habéis ido comentando vosotros, y en este contexto fuera lo más rápido posible y lo más operativo, porque claro, tanto en ese momento como en los momentos actuales, creo que todos somos conscientes de que la agilidad en la toma de decisiones y el compartir esa información es fundamental, ¿no? Había una cosa que también apuntaba Maribel y creo que también ha hecho Jesús, que es que muchas veces en las organizaciones vivimos dos realidades, ¿no? Y es verdad, ¿no? Nosotros, como os decía, por un lado tenemos la parte puramente asistencial, la clínica sanitaria que está a pie de cañón, y luego, digamos, todas las áreas corporativas que dan soporte, ¿no? Pues eso, la parte jurídica, la parte comercial, la parte de ingeniería, proyectos, la parte de software. En muchos de estos casos, realmente, esa evolución hacia una gestión más agile, pues está más evolucionada, ¿no? Este concepto de trabajar por proyectos, ¿no? Pues bueno, sobre todo en la parte más de IT. Lo que estamos intentando es hacer que eso se transmita en esta organización, ¿no? Y sobre todo es trabajando mucho con las personas, ¿no? Antes de cambiar procesos, cambiar maneras de trabajar, hay que mentalizarse, ¿no? Y hay que conseguir que la gente lo entienda, que el profesional lo entienda, ¿no? Y que luego todos estemos alineados, ¿no? Alineados con las necesidades de la organización, del negocio y sobre todo también de las propias personas, ¿no? Y optimizar esos recursos, ¿no? Estoy haciendo ahora en memoria y en plena pandemia, pues prácticamente lo que tuve que hacer en los hospitales de Madrid y Barcelona, que fue donde más afectó el virus, y los pacientes, fue prácticamente una reinvención total de los circuitos con los propios pacientes, el aprovechamiento de los recursos desde el punto de vista, comentaba Jesús, de respiradores, de EPIs, de material sanitario, de los propios profesionales, que muchas veces se movilizaban de unos servicios a otros, en base muchas veces, sobre todo, a un tema más de ilusión, de valores, ¿no? De un proyecto común, ¿no? Que en este fondo yo creo que también es lo que importa, ¿no? Tener un propósito común para toda la organización, ¿no? Que en este caso era y es vital, ¿no? En el mundo nuestro, que es ayudar y salvar vidas, ¿no? Y ayudar a las personas, ¿no? Creo que en este entorno se conceptúa como algo continuo de cambio. Para mí, digamos, este modelo este proceso de implantación nunca acaba, porque continuamente hay que estarlo revisando y creo que al final es una cuestión de irse adaptando a las situaciones cambiantes, ¿no? Porque también otra cosa que nos ha enseñado el actual contexto es que lo que valía a lo mejor hace 4 meses no vale hoy y seguramente a lo mejor no valga dentro de 6 o 8. O sea, que en ese sentido yo creo que no es cuestión de decir que lo hemos conseguido, ¿no? Estupendo, ¿no? Conseguimos retos, ¿no? Pero hay que seguir siempre creciendo y siempre estando ojo a visor, ¿no? Con un ojo puesto detrás, pero otro puesto delante, un poco para adelantarnos a esos cambios. Creo que es fundamental habilitar canales de comunicación tanto interna como externa. Habla también, creo que antes Cristina, el tema de los clientes, en este caso pacientes, estar ser muy permeables a sus
necesidades, facilitarles el acceso a nuestros recursos, a nuestros, digamos, a lo que ellos necesitan de nosotros. Pues en nuestro caso, por ejemplo, hemos dado un empujón importantísimo a todo el tema de la videoconsulta, la telemedicina, que en muchos casos es vital y es fundamental, sobre todo en los momentos más críticos de la pandemia, facilitar a esos pacientes nuestros que están muy utilizados el acceso a nuestros profesionales. Y luego internamente, pues también intentar facilitar tanto nuestros mandos intermedios, que luego hablaremos de ellos, profesores, los managers, ¿no? Que son esos canales de comunicación tanto hacia arriba como hacia abajo, ¿no? Esa permeabilidad para que ese sentido, esa sensación que tienen el personal que está más en la base, por así decirlo, pues pueda llegar arriba, ¿no? Que es donde se toman las decisiones y que incluso ellos puedan ser partícipes, ¿no? de esa toma de decisiones, ¿no? Hablas tú, Jesús, de un comité no multidisciplinar con personas de diferentes estamentos, colectivos, con diferente tipología. Pues yo creo que es algo muy rico y que en el fondo hacia eso es lo que tenemos que trabajar. En nuestro caso, como digo, se nos quedan muchos pasos por dar. Lo importante es mentalizarse, saber que hemos empezado, lógicamente, y estar muy cercano a todos esos profesionales que conforman la organización, un poco para tener sus sentimientos, sus sensaciones, sus pareceres, y sobre todo hacerles acompañamientos desde el punto de vista de mejorar la dinámica de trabajo que tienen, agilizar sus procesos. Luego comentaremos, por ejemplo, el personal de enfermería, que es vital para nosotros, ¿no? Desde hace ya unos años viviendo una absoluta crisis, ¿no? de profesionales de enfermería, porque hay una falta y luego hay también una mejora, ¿no? En sus condiciones y en la evaluación de los mismos. Bueno, pues todo lo que podemos hacer para mejorar su trabajo desde el punto de vista tecnológico, por ejemplo, que creo que también lo comentaremos en cuanto a medios, el tema de la PEAS, el tema de la clínica electrónica, el tema, digamos, de facilitar que la labor que hacen realmente se pueda dedicar al paciente, esa labor asistencial que es para que la han estudiado y en la cual se sienten desarrollados y aportan valor, pues eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Un poco facilitar todos esos cauces. Este último punto que comentaba Florentino respecto de la comunicación, yo creo que es fundamental y además da pie para mi siguiente pregunta, que coincide con una que quería formular Eva, una de las asistentes al webinar, relacionada con el liderazgo en un entorno agile, el liderazgo en remoto, pregunta Eva. Todo este tema de la comunicación, a mí Florentino me estaba recordando a los posts que vuestro consejero delegado pone día a día en LinkedIn, donde nos va contando su visión de la situación, bastante interesante. Y os quería preguntar en resumen por esto, ¿cómo cambia el liderazgo? ¿Cómo cambian los modelos de liderazgo? ¿Qué estáis haciendo para que los líderes de vuestras organizaciones sean capaces de gestionar en este nuevo entorno? ¿Quién se anima? Maribel. Yo me animo a una cosa. O sea, yo creo que en este momento el liderazgo cambia radicalmente, pero también para nosotros ha sido una experiencia el excelente liderazgo desde arriba. Ahora tú comentabas los posts del CEO. O sea, todo el tema este de la transformación, como todo en una organización, pero o lo sponsoriza la persona de arriba de todo, el CEO, o esto no funciona. A nosotros... Yo creo que una de las cosas clave ha sido la visión en el de cuidado. Fuimos de los primeros en irnos a casa, vamos a ser de los últimos en volver. Se ha puesto muy por delante el cuidado de las personas. Incluso en muchos momentos la razón era las personas, nuestro equipo por delante del negocio. Si se pierde algo, que los comerciales pedían, queremos salir a visitar, tal. Y se ha tenido muy clara esa situación. Yo creo que cuando un mensaje así tan claro baja desde arriba con tanto foco y con tanta garantía, arrastra, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, el cambio en el liderazgo yo creo que es radical. Estos equipos multifuncionales, donde ahora se montan, ahora se desmontan, donde la aportación de valor está por lo que uno domina y no por el cargo que tiene. Lo de que ahora dirige fulanito y ahora dirige menganito, esto que en consultoría es lo habitual. Yo empecé en consultoría y eso en consultorías, ahora estás en un proyecto y lo llevas tú y ahora estás en otro y contribuyes a otro. En las organizaciones y en las estructuras tradicionales no es tan habitual y los cargos pesan. Entonces, yo creo que un poco en la pandemia nos hemos vuelto todos más sensibles a la situación personal, se ha diluido un poco más lo profesional y lo personal, nos hemos acercado y yo creo que ese mensaje que baja desde arriba de si las personas son importantes y qué hay que hacer para ellas tiene que llegar. También es verdad que a mí me parece que lo que no puede ser es que nos pille sin preparar y eso también luego lo querría comentar cuando hablemos de recursos humanos. O sea, si alguien tiene que empezar a trabajar con los líderes ahora,
lo siento, pero no llegamos a tiempo. O sea, porque los líderes ahora deben de haber tenido un trabajo y un histórico de entender lo que es su rol y ahora entender cómo cambia. Si nunca hemos trabajado en que entiendan el mindset anterior, explicar el cambio ahora es como kafkiano, ¿no? Entonces, explicar el cambio de un liderazgo más distribuido, de un liderazgo más cambiante, más al servicio. El libro del líder, el Servant Leadership, anda que no tiene años, ¿no? Y yo creo que no lo llegamos a aprender y ahora en esos equipos la pregunta del líder es ¿qué necesitáis para el objetivo? No qué tenéis que hacer, porque yo lo sé, ¿no? El otro día leía una cosa que me gustó mucho de la imagen, ¿no? Y ya no es, muchas veces hemos puesto el trabajo en equipo como en esa imagen del remo y todos en fila, que reman hacia atrás, con uno que es el que sabe dónde vamos y es el que guía. Y la imagen esa más de una barca de rafting por un rápido, donde o todos lo hacemos bien, improvisamos en el momento o acabamos todos en el agua volcados, ¿no? Entonces yo creo que esa imagen para mí es muy, muy clave de ahora y que requiere entrar en líderes que tengan más en cuenta el contexto emocional, que tengan más en cuenta que están al servicio de los equipos, que tengan menos en el rol y más en la aportación de valor, que puedan apartarse y puedan volverse a poner al frente, sin que eso pierden el valor de la visión de para dónde vamos y de centrar el foco, ¿no? Que es algo que yo creo que tiene que bajar muy, muy desde arriba. Y esa es la clave, yo creo ahora y en el futuro, y no es un cambio fácil, no es un cambio en absoluto fácil porque venimos todos de otras historias de liderazgo, ¿no? Y de explicar el situacional y de explicar diferentes cosas. Tú como líder tienes que saber y ahora tú como líder tienes que ayudar a que el equipo saque todo lo que puede sacar, ¿no? Le vamos a ceder la palabra a Cristina, que como no la vemos en cámara, no quiero que nos olvidemos de ella. Así que, Cristina, seguro que tienes algo que aportar. Gracias, Eduardo. No puedo estar más de acuerdo, Maribel. Me encantan los comentarios que estás y estoy completamente de acuerdo. Nosotros en KPMG tenemos lo que llamamos Everyone a Leader, que es un poco un concepto que integra nuestra cultura, nuestros valores, un poco nuestro ADN, y hace referencia a lo que tú has dicho, ¿no? El cómo cada uno, desde nuestra posición, persona, contribuimos a la organización, a ese propósito común, más allá de los galones, más allá de las estructuras y las jerarquías, ¿no? Y eso ayuda muchísimo a este objetivo de agilidad, flexibilidad y a conseguir soluciones de una manera rápida. Ahí también me gustaría compartir nosotros tenemos un modelo de liderazgo basado en cuatro conceptos que creo que en el momento actual, donde efectivamente el liderazgo es el concepto humano, ¿no?, de la gestión de las organizaciones, pues está en el máximo nivel, ¿no? Y yo creo que es un aspecto que nos debemos de quedar incluso cuando pase esta pandemia, ¿no? Porque creo que aporta muchísimo a las personas y aporta a las organizaciones. En ese modelo de liderazgo nosotros destacamos mucho la empatía, ¿no? El ponerte en los pies del otro, la curiosidad, el preguntar, el escuchar a los demás, la resiliencia para mantener el rumbo, que en los momentos en los que estamos, pues la verdad que no es sencillo y no venirte abajo y hay muchas industrias y muchos sectores que están sufriendo mucho y es muy relevante tener también el líder que te ayuda a caerte pero te ayuda a levantarte. Y luego a mí me gusta mucho el concepto de la humildad, esa apertura a recibir feedback sincero, el que tu equipo te diga las cosas buenas pero también las malas. Todos los programas de feedback 360 y de escuchar y estar abierto a escuchar, ya muchas organizaciones lo tienen, pero que hacerlo de verdad, ¿no? O sea, hacer un proceso que forme parte de tu gestión del performance y del desarrollo. Entonces, yo creo que hay muchas maneras de ayudar a que los líderes, a que todos seamos más líderes, más humanos, y probablemente eso nos ayude en toda esta transformación tan tremenda en la que estamos inmersos y que además vamos a continuar, es decir, los retos siguen estando ahí. Esto, bueno, pues va a suponer seguir haciendo esfuerzos de transformación durante, pues al menos durante los próximos 2 años como poco, ¿no?
Y creo que efectivamente todo el rol del líder y cómo apoyarles, creo que desde el área de recursos humanos los líderes necesitan el apoyo del área de recursos humanos y es vital, ¿no?, el que también les apoyemos en ese sentido. Jesús, Florentino. Yo enlazando con lo que acaba de decir Cristina, de que recursos humanos tenemos que apoyar y acompañar, estoy totalmente de acuerdo y yo creo que si nos ponemos en la piel de los managers, ahora mismo hay muchos que están en momento de un poco de descoloque o de shock. ¿Por qué? Porque efectivamente, y ahí Maribel tienes razón, o sea, yo creo que no vamos a cambiar ahora el estilo de liderazgo de la noche a la mañana, porque si no mal vamos, y si no tenemos a los buenos managers ya, pues mal vamos. Pero sí que es cierto que hay muchos de ellos que estaban acostumbrados a tener un liderazgo muy cercano, muy de tener a mi gente aquí en mi alrededor y los veo todos los días y los tengo todos como muy controlados, y de repente no los veo, no sé qué hacen, estarán trabajando o no, ¿qué está pasando? Entonces, hay mucha gente que está descolocada a nivel de management. Entonces, yo creo que sí que ahora es un momento clave para acompañarles, ¿vale? Nosotros ahí yo creo que hay algunos conceptos muy básicos que tampoco hay que hacer grandes cambios, pero sí que hay que, algunos conceptos tienen que quedar muy claros. El concepto de la responsabilidad individual de cada persona o la interdependencia de los departamentos. Son cosas que tenemos que implantar y que tienen que calar. Y como tú decías, Maribel, si tienes la suerte, como tenemos nosotros, de tener unos directores generales, un comité de dirección que se lo cree, pues es mucho más fácil nuestra labor. Nosotros ahora, por poner ejemplos concretos, o sea, en este cambio que estamos haciendo, hemos puesto en marcha un proyecto, yo no lo llamaría ni formativo, es un proyecto de cambio de hábitos y de cambio de forma de liderar. Entonces sí que estamos haciendo ya formación para 120 managers, pero formación como varios módulos de diferentes aspectos, más cómo gestionar un equipo a distancia, cómo organizar tu tiempo, cómo hay módulos específicos, me encantó que lo dijerais, de módulo de gestión emocional, ¿vale? Porque la gente ha cambiado y estamos pasando por un momento difícil, pero lo queremos extender y cuando hablabais de concepto de acompañamiento, esta formación que estamos haciendo en módulos, hemos puesto en marcha también un programa de mentoring que va a durar 6 meses y que cada manager va a tener la posibilidad de llamar a los consultores, decirles tengo este problema, esta situación, ayúdame, acompáñame, porque con lo que me contaste en la formación estaba muy bien, pero necesito un poco más, ¿no? Entonces, bueno, pues ejemplos concretos de oye, lo que decíamos, que está muy bien conceptualmente, pero que hay que hacer cosas concretas. Entonces, es un momento ahora para ayudar a los managers porque, insisto, incluso managers con muchos años de experiencia están muy descolocados porque están viviendo una realidad muy diferente y ahí nuestra labor de recursos humanos es fundamental. Ahí Cristina totalmente de acuerdo, ¿vale? Vale, mira, yo en mi caso, o sea, me encantan las reflexiones que habéis hecho vosotros todos, porque en el fondo creo que al final las personas nos movemos por sentimientos, ¿no? Por emociones, ¿no? Y creo que al final, pues, tanto lo que es la alta dirección, los diferentes responsables, directores, manager, al final tenemos o tiene que ser de ejemplo, ¿no? Es lo que la gente sigue, ¿no? Y es lo que la gente hace propio, hace suyo, ¿no? Habéis hablado de algo, creo que es fundamental también, que es el tema de valores, ¿no? Valores como la cercanía, la transparencia, la coherencia, porque es la mejor manera en que la gente pues haga suyo, ¿no? Y crea en ello, ¿no? Y en el contexto nuestro sanitario, pues más todavía, ¿no? Cuando la mayor parte de los responsables pues realmente se dedican por un tema puramente vocacional, ¿no? Un tema de ilusión y de ganas, ¿no? Comentabas tú al principio, Eduardo, la labor de nuestro presidente, ¿no? De toda la nación, que efectivamente, aparte de los posts que ha venido haciendo, informando con total transparencia, humildad y sencillez de cómo lo veía él, desde la posición que tiene y la interacción que tiene con todos los organismos y medios, pues todas las semanas, durante muchos meses, también estuvo haciendo vídeos específicos muy cortitos para el personal de la plantilla, ¿no? Que en el fondo, pues también ayudan, refuerzan ese mensaje, ¿no? Y que en esos momentos tan complicados y tan duros, pues a todo ese personal que está remando, que está en los diferentes servicios, áreas y unidades críticas o no críticas de los hospitales, pues también se agradecen, ¿no? Y luego la presencia también del resto del comité de dirección,
pues un poco con ellos, ¿no? El papel de los mandos interiores también es fundamental, lo hablabais, ¿no? Creo que al final son el modelo que la gente sigue, ¿no? Y ahí ese acompañamiento pues tiene que ser básico y fundamental, ¿no? Y coincido con vosotros, con Maribel y Jesús, en que no puede empezar ahora, tiene que haber empezado ya desde atrás, ¿no? Lógicamente la gente evoluciona, ¿no? Igual que los escenarios cambian, las personas también, los profesionales nos adaptamos, ¿no? Y es cierto que tiene que ser un acompañamiento continuo, ¿no? Pues como hablamos de las organizaciones ágiles, nunca terminan, ¿no? En nuestro caso es verdad que ya hace años empezamos, hace casi 5 o 6 años, empezamos un programa específico con todos los mandos intermedios de los diferentes unidades y servicios que hemos ido evolucionando también y cambiando, adaptándonos a las circunstancias actuales y también al sentir de ellos, ¿no? Porque, claro, lo importante es que realmente aquello que les transmitimos, como apuntas tú, Jesús, les sirva, ¿no? Que en el fondo no sea la teoría, sino la práctica, ¿no? Y luego también el formato en el cual realmente ellos lo hagan útil y que realmente lo puedan aplicar en su día a día, porque si no, en el fondo no tiene ningún sentido, ¿no? Eso al final se transmite, la gente lo ve. En nuestro caso tenemos muchos opresores, mandos intermedios, pues que tienen grupos colectivos de 50, 60, 80 personas a su cargo, con labores muy complicadas, muy complejas, diferentes perfiles, lógicamente dentro de esos grupos humanos, y tienen que tener esas habilidades pues para poder transmitirlo, pero siempre desde la creencia. Lo primero es que realmente, como decías al principio, emane desde arriba, desde el propio comité de dirección, desde la alta dirección, transmitiendo esa imagen, ese sentimiento con ejemplos, ¿no? De una manera obvia y coherente, y aprovechando también todos los canales pues para reforzar ese estilo de liderazgo que en el fondo también lo hemos hablado, tiene que ser muy participativo, ¿no? Habláis un poco de la corresponsabilidad, ¿no? De ese autoliderazgo que también tenemos que intentar implantar en las personas, ¿no? Que no sea tan autocrático, tan dictatorial como antiguamente, sino que en el fondo realmente se generan esos entornos más colaborativos en los cuales los diferentes equipos, pues en los propios hospitales, pues lógicamente hay una jerarquía. El papel del médico está muy definido, el de la enfermera, el auxiliar, pero que pueda haber una interacción desde el punto de vista de esa opinión, de sentirse, de esa seguridad psicológica en la cual se pueda hablar digamos, con una cierta libertad, pues para sacar, digamos, conclusiones mejores y mucho más interesantes, ¿no? Sabiendo cuál es, lógicamente, el rol de cada uno y cuáles son las responsabilidades de cada profesional y de cada posición, que es básico, pero, digamos, en un entorno, digamos, de confianza y de compartir, ¿no? De colaborar. Y eso lo genera, pues, como decís, un liderazgo pues, muy participativo desde arriba hacia abajo, que es fundamental, y es lo que la gente ve, lo que la gente, digamos, palpa y lo que la gente necesita. Gracias, Florentino, también. Ya para cerrar, porque nos quedan 2 minutos, 1 minuto y medio, os pediría en 20-30 segundos, os pido casi un imposible, que contestaseis a la última pregunta que quiero formularos, y está relacionada con la tecnología. En todo esto, todas estas iniciativas, proyectos y actividades que estáis poniendo en marcha y que habéis descrito de forma tan interesante, ¿qué papel, cómo os está ayudando la tecnología a poder llevarlas a cabo? Ya os digo, 20-30 segundos cada uno, por favor, si podéis ser muy breves. Pues si queréis empiezo yo, Eduardo. A ver, yo creo que la tecnología es crítica, es clave. Sin ella no podemos seguir transformándonos. Creo que el área de recursos humanos todavía, yo creo que ha avanzado, todavía tiene camino por recorrer para conseguir, por un lado, que la experiencia del empleado sea mucho más digital y hay mucha transacción todavía manual que se puede mejorar. Y luego, sobre todo, para poder tener data, analytics, para poder avanzar en todo ese mundo de la analítica de datos, tomar decisiones basadas en evidencias. Sin tecnología no es posible. Entonces, bueno, pues absolutamente prioridad número 1. Creo que esta situación viene a acelerar todavía más los procesos de digitalización y el área de recursos humanos pues debe de continuar dando pasos y avanzando en este sentido. Totalmente de acuerdo, tecnología como clave, pero para mí la clave es cómo nos adaptamos todos a usar esa tecnología, funciones y personas. Y en funciones no nos ha dado mucho tiempo a entrar en recursos humanos, pero con nosotros tenemos que ser muy autocríticos. O sea, nos pilló el marketing, como diciendo recursos humanos debería usar el marketing y los principios de marketing para ir al interno, y no hemos superado esa asignatura que nos ha pillado la tecnología, porque no tenemos especialistas en datos o ahora los empezamos a tener y hay muchas decisiones que se pueden tomar cruzando 4 datos que sí los tenemos, ¿no? Entonces yo creo que la tecnología clave, pero funciones que incorporan esa tecnología, recursos humanos los primeros, y personas que aprenden a usar esa tecnología. Sí, tecnología que ayude en esas 2 áreas que decís, me parece fundamental.
el tema de los datos, que parecía que era un tema que no iba con recursos humanos, y luego un área que, por ejemplo, nosotros, pues dentro del departamento de experiencia de empleado, comentaba antes Cristina, fundamental esa experiencia y la tecnología como herramientas que pueden ayudar a mejorar esa experiencia. Insisto, herramientas, ¿vale? Y no es el fin, pero sí que son medios que nos facilitan mucho nuestra labor y que tienen que ayudar en esa transformación, ¿vale? Pues en mi caso totalmente de acuerdo también con todos, creo que lo habéis apuntado, o sea, como una herramienta fundamental, básica, y luego también lo decía Maribel, necesario no solo tener los medios, sino también el saber aprovecharlos y el mentalizarlo, no es un tema cultural. Nosotros, por apuntarlo en 10 segundos, estamos también en un proceso de cambio de adaptación hacia una solución integrada de recursos humanos, HCM como Dios manda, que en este caso, yo siempre lo he dicho, no es una cuestión solamente de recursos humanos, es una cuestión de organización, es una cuestión de, digamos, que todo el mundo, todos los diferentes agentes, managers, responsables, directores, directivos, van a hacer uso de ella y van a permitir optimizar, digamos, los recursos que tenemos, ¿no? Y que ese flujo de datos de información que muchas veces tenemos de todas las empresas, pues se pueda optimizar, ¿no? Pues para en pos de esa toma de decisiones ágil y rápida, ¿no? Y compartir esa información. Creo que es básico, pero a la par de ese, digamos, esa implementación e implantación, ese cambio, digamos, de mentalidad, ese cambio cultural, pues para realmente pues, poder optimizarlo y aprovechar toda la potencialidad que tiene. Bueno, pues lo dejamos aquí, vamos ya un poquitín fuera de horario. Me quedo, con permiso de Jesús, con una frase que ha dicho: tenemos que atrevernos a cambiar. Me parece una fantástica conclusión para todo lo que habéis contado. Maribel, Jesús, Florentino y Cristina, muchísimas gracias por la generosidad compartiendo todo lo que nos habéis explicado hoy y devuelvo la palabra a la organizadora del fin. Adelante. Gracias, Eduardo, y gracias a todos los ponentes de hoy y enhorabuena porque creo que la charla ha sido muy interesante y que se han lanzado mensajes muy útiles para los profesionales de recursos humanos. Pues nada más, desde Factor Humano y Oracle os damos las gracias por participar en la sesión, a todos los asistentes, y por cumplimentar el cuestionario que a continuación aparecerá en pantalla. Que tengáis un buen día a todos. Gracias, adiós. Gracias. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.